¿Ya? Perdón, vuelvo a inicio, no sé si estoy ya al aire o no, pero Laura, estoy al aire. Sí, señora, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Inicio nuevamente. Mi nombre es Mónica Alzate, soy la directora ejecutiva de APD Colombia. Quiero agradecerles a todas estas personas que nos están viendo, que desde hace más de 30 minutos están ya pendientes de empezar el programa, porque sé que es un conversatorio muy, pero muy importante. El tener el día de hoy a Marcos Urarte no fue aleatorio, fue realmente muy importante para nosotros. Recibí un comunicado de él, yo lo conocí años anteriores aquí en Colombia. Sé que es una persona muy importante en España, y no solamente en España, sino en estos países latinoamericanos, tanto que Perú, cuando supo María Cleila, que sé que nos está oyendo, que venía él, me dijo: Mónica, es importantísimo, no me puedo perder la conferencia de él. Entonces quiero agradecer mucho a Marco que nos hubiera aceptado, pues, o que nos hubiera dicho que quería hacer este conversatorio, y nosotros haber podido organizar esta reunión, y que nos va a hablar hoy del shock a la acción. Entonces, estoy muy contenta de tenerlos a todos ustedes, y quiero pues dar inicio el día de hoy a este conversatorio. Marco, nuevamente, muchísimas gracias. Los micrófonos son suyos, Marco. Muy bien. ¿Me oís? ¿Hola? Sí, señor. Me deja, que voy a compartir. Muy buenas tardes. Voy a compartir la presentación. A ver dónde está. Aquí no está. Muy bueno. Bueno, voy a intentar si soy capaz de compartir la presentación. A ver, compartir. Antes ya la tengo. Listo, perfecto. Ahí se ve tu pantalla, señor Marcos. Sí, pero ahora lo que tengo que ver, a ver si soy capaz, un instante, de ver. No sé si se ve. Se está viendo la pantalla de Webex en este momento. Dice que está compartiendo su pantalla, debe estar cargando. A ver, no. Esto no es. A ver, es que esto. No se ve la presentación todavía, ¿verdad? No, señor, aún no. Y no está cargando. Ahora sí se ve la presentación. Se ve. ¿Sí? PowerPoint, sí, señor. Se ven los cuadros. Vale. ¿Y ahora se ve pantalla completa? Ya, ahora sí, sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, y la verdad es que es un placer el poder compartir pues este rato con vosotros, ¿no? La verdad es que el poder colaborar con APD pues me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión. Y además, la verdad es que yo tengo una relación especial con todo lo que es América Latina. Generalmente pues vengo cada mes, incluso pues esta semana en la que estamos yo debería estar en Costa Rica, ¿no? Entonces, para no haceros perder el tiempo, deciros que mi presentación va a tener como 3 bloques. Va a haber un primer bloque donde vamos a revisar algunos de los retos que tenían las empresas antes del COVID-19, pero que los volverán a tener exactamente igual. Después hablaremos de los impactos del COVID-19, y después voy a intentar, de alguna manera, pues el poder compartir con todos vosotros como una especie de hoja de ruta de lo que yo creo que las empresas pues deben hacer. A mi finalización, de alguna manera, pues bueno, yo estaré abierto absolutamente a las preguntas que sean necesarias, y también deciros que yo enviaré la presentación a APD para que la pueda compartir con quien le interese. Pues si os parece, empezamos, y realmente hoy tenemos la sensación, y muchas empresas lo están, de que estamos en un pozo muy oscuro y muy profundo. Realmente lo vemos todo como muy negro, lo vemos todo muy complicado, pero no tengamos ningún tipo de duda que de este pozo vamos a salir, de esa situación vamos a salir. Entonces, a mí me gusta pues recurrir a una especie, no me atrevería a decir de anécdota,
Dicen que hay un grupo de ranas que van caminando por el bosque y dos de ellas caen en un pozo muy profundo. Bueno, empiezan a saltar para intentar salir, saltan para poder salir, pero no pueden. Y las ranas que están arriba, que están fuera del pozo, pues al final las empiezan a desanimar, diciéndoles, oye, no lo intentéis, no lo vais a conseguir, y mirad, lo mejor es que no sufráis, no lo intentéis más y resignaros a morir. Pero las dos ranas que están abajo en el pozo no hacen caso y siguen saltando para intentar salir. Y las ranas que están arriba, pues le siguen desanimando. Oye, no lo intentéis, que no tiene sentido, etc. Al final, una de las ranas que está abajo hace caso a las que estaban fuera, ya no lo intenta más, se resigna y muere. Pero la otra sigue saltando, sigue intentándolo, a pesar que desde arriba solo hacen que desanimarle. Al final, la rana que está abajo consigue salir. Y las ranas que están arriba, que estaban fuera del pozo, le dicen, oye, ¿y cómo has seguido insistiendo para intentar salir si nosotras te desanimábamos? Y la respuesta es muy sencilla. La rana que consigue salir era sorda, y como era sorda, interpretaba que de alguna manera le estaban animando y no desanimando. ¿Qué os quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que todos sabemos que no podemos permitirnos, de alguna manera, bajo ningún concepto, dejarnos ni arrastrar ni por el pánico ni por el pesimismo. No quiero quitar criticidad a la situación, porque la tiene, pero también sabemos que el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis. Y si algo no nos podemos permitir en nuestras empresas, es la parálisis. Al final, nosotros no podemos evitar lo que pasa, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos. Y yo estoy absolutamente convencido que lo mismo que una persona ante una situación complicada de salud, depende de su optimismo, es capaz de segregar algún tipo de sustancia que refuerza nuestro sistema inmunitario, lo mismo pasa absolutamente en una empresa. En una empresa el optimismo acaba reforzando nuestro sistema inmunitario como empresa. Y la verdad es que si nosotros somos pesimistas, si nosotros somos negativos, vamos a entrar en un círculo absolutamente vicioso que nos va a llevar a nuestro final. El ser optimista no nos garantiza de alguna manera que podamos triunfar, pero como mínimo tenemos mucha más posibilidad de triunfar. Porque también todos sabemos que el miedo a la crisis genera crisis. Cuanto más negro lo veo, cuanto peor lo veo, pues peor acabará siendo. Hoy se dice mucho de que la economía, de que el mundo está en coma, está en coma, pero también es cierto que no tengamos ningún tipo de duda que de este coma vamos a despertar. Este coma vamos a despertar. Y cuando despertemos del coma, despertaremos pues, con falta de confianza, despertaremos inseguros, despertaremos desconcertados, perplejos y temerosos. Y esto es normal. Es decir, esto es absolutamente normal, pero también deberíamos salir de este coma serenos, estamos teniendo tiempo para reflexionar, estamos teniendo tiempo para pensar, deberíamos salir entrenados, perfectamente de alguna manera es un tiempo para aprender, para capacitarse, para desarrollar y sobre todo para mí es imprescindible, tenemos que salir con un plan de acción. Aunque esto también lo voy a remarcar al final, bajo ningún concepto yo creo que una empresa se puede permitir el lujo de que cuando salgamos de esta situación, cuando superemos esta situación, salirse un plan de acción. Yo entiendo perfectamente, y eso lo voy a remarcar, que ahora las empresas absolutamente están en la gestión de la crisis. Por supuesto que ahora esto es absolutamente prioritario, pero yo estoy convencido que alguien en nuestra empresa tiene que estar pensando en un plan de acción para después. Porque lo que va a definir el futuro de las empresas va a ser el cómo despiertan. Es decir, el cómo despiertan. Antes del COVID-19, yo hacía una serie de afirmaciones que creo que van a ser absolutamente válidas para cuando pase el COVID-19. Ahora nos da la sensación que algunas de estas cosas nos pueden parecer irreales. Pero yo decía que el cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero yo decía que nos faltaba la segunda parte de esta frase. El cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que estábamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra historia.
Es decir, y el mundo va de velocidad, el mundo va de rapidez, el mundo va de velocidad y de rapidez. Y por eso, cuando la velocidad de lo que está pasando fuera de tu empresa va más rápido que lo que pasa dentro de tu empresa, nuestro final está cerca. Si lo que pasa afuera va mucho más rápido que lo que pasa dentro, nuestro final está cerca. Con lo que la velocidad, la rapidez, pues claro que es importante. Pero si yo os preguntara, oye, ¿cómo definiríamos a una tortuga? ¿Como un animal rápido o lento? Pues diríamos que una tortuga es un animal lento. Pero si yo comparo una tortuga con un caracol, para un caracol una tortuga es una velocista. Si yo preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, pues diríamos que una liebre es un animal rápido. Pero para un guepardo es como una tortuga. Y todos ellos, para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían tortugas. ¿Qué os quiero decir con esto? Con esto lo que os quiero decir es que, por supuesto, que la velocidad y la rapidez son importantes, por supuesto, pero cada sector, cada industria tiene sus propias velocidades. Y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo. Nunca. Nuestro primer objetivo va a ser la tortuga más rápida, porque estamos compitiendo contra otras tortugas. Y en paralelo vamos a pensar si somos capaces de crear un guepardo. Pero nunca intentemos una tortuga convertirlo en un guepardo, porque no seremos ni tortuga ni guepardo. Pero es que además, cada sector, las competencias necesarias son diferentes. Si la única competencia importante fuera la velocidad, por supuesto que un guepardo sería un animal mucho más competente que una tortuga. Pero la tortuga tiene competencias distintas a las del guepardo. Entre otras cosas que no son menores, un guepardo puede vivir entre 10 y 12 años y una tortuga vive más de 100 años. Luego, algo que tenemos que hacer en nuestra empresa, y que seguro que de alguna manera lo tenéis claro y lo hacéis, es identificar cuáles son las competencias clave en nuestro sector. ¿Cuáles son las competencias claves? Hoy también hablamos mucho del día D, y hasta ahora el día D siempre le habíamos dicho que era el desembarco de Normandía. Ahora, a partir de ahora, el día D será el día después, es decir, cuando salgamos de esta situación. Y por eso yo me pregunto si a partir de ahora hablaremos de AC/DC. Y cuando yo digo si hablaremos de AC/DC, no me estoy refiriendo al conjunto de música heavy, de alguna manera, si a partir de ahora hablaremos de antes del coronavirus, después del coronavirus. Si realmente el coronavirus va a representar un antes y un después. Y después, de alguna manera, pues ya hablaremos un poco de esto. Y por eso, una herramienta imprescindible es la prospectiva estratégica. Yo hace muchos años que me dedico mucho a lo que es acompañamiento y todo el tema que tiene que ver con la estrategia de las compañías, y hace muchos años que me dedico a la prospectiva estratégica. Pero cuando yo en congresos o en cursos o cuando trabajo con empresas hablaba de la prospectiva estratégica, mi sensación era que parecía un tema como muy interesante, que parecía como algo muy interesante, pero que las empresas lo veían como algo lejano, algo conceptual, algo teórico. Si antes era importante, yo creo que ahora la prospectiva estratégica se va a convertir en absolutamente imprescindible. Fijaros que existen dos formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. ¿Cuál es la forma clásica? Yo analizo mucho el presente de mi empresa, analizo mucho el pasado de mi empresa, aquí hago los FODAs, los diagnósticos, etcétera. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente de mi empresa, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. A esto, aunque nunca hubierais utilizado esta palabra, le llamamos la proyectiva estratégica. La proyectiva estratégica es proyectar nuestro presente al futuro. Es mirar el mundo, mirar el mercado de una manera lineal, incremental. Es decir, vemos siempre, decimos, oye, pues para el año que viene, pues un 5% más de esto, un 2% menos de esto, etcétera. Eso ha sido la forma clásica, y aunque nunca hubiera tenido demasiado sentido, cuando los mercados han sido estables y predecibles, y cuando además teníamos como mucho tiempo para adaptarnos a los cambios que se producían, esto más o menos nos ha funcionado.
¿Cuál es la forma? No me atrevería a decir igual correcta, sí, pero como mínimo complementaria. Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. Por supuesto que tiene que haber aprendizajes, pero me importa relativamente poco el pasado. El presente me importa, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Así como arriba en la proyectiva el futuro simplemente es la proyección del presente, abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de ese presente al futuro. A esto le llamamos la perspectiva estratégica. La perspectiva estratégica lo que pretende realmente es dedicar más tiempo, de alguna manera, a pensar, a reflexionar sobre el futuro. Porque si yo en mi empresa, cuando estoy en un proceso de reflexión, yo no pienso en el futuro, todas mis decisiones en qué van a estar basadas, en mi experiencia. ¿Y qué es mi experiencia? El pasado y el presente. Simplemente cuando una empresa, simplemente cuando nosotros pensamos en el futuro, ya estamos transformando el presente. Porque en nuestros procesos de decisión estamos incorporando otra variable más. La perspectiva estratégica está basada en dos grandes conceptos: impactos y escenarios. Nosotros hemos agrupado los impactos en 4 grandes bloques: impactos sociodemográficos, impactos macroeconómicos, impactos tecnológicos y impactos geoestratégicos. Después voy a hacer referencia a algunos de ellos. Por supuesto que de esta relación de impactos que voy a comentar, dependiendo de nuestro entorno, dependiendo de nuestro sector, etcétera, no vamos a tener que de alguna manera trabajar con todos, sino que con aquellos que nos parezcan mucho más relevantes para nuestro negocio. Para cada impacto nosotros definimos escenarios. Siempre como mínimo, vais a ver que la palabra como mínimo la estoy utilizando de forma incorrecta, siempre como mínimo definimos 2 escenarios: el escenario más optimista y el escenario más pesimista. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a mi empresa, por ejemplo, a nivel de demografía? ¿Y qué es lo peor y qué es lo mejor? Entre el más negativo y el más optimista, lo que hacemos es definir algún escenario alternativo. Todo esto cuando lo trabajamos, nos acaba dando lo que llamamos el escenario futurible, que es el escenario más probable. Lo que voy a poner ahora, yo lo llevo utilizando, las 2 diapositivas que voy a poner ahora, las llevo utilizando desde el 2006, es decir, hace más de 14 años, Y yo decía, oye, ¿qué pasaría si el barril de petróleo bajara de $20? La esperanza de vida llegara a los 150 años. Se produjera un ataque masivo cibernético que colapsara Internet 2 semanas. Hubiera una epidemia de gripe que matara a más de 20 millones de personas. Rusia cortara el suministro de gas a Europa. Los países de Latinoamérica o de Europa decidieran no pagar sus deudas. Se produce un colapso bancario y la temperatura media sube 1,5 grados. Yo preguntaba, oye, ¿algo que he puesto aquí es imposible? No. Puede ser más o menos probable y también depende de alguna manera de la temporalidad que le pongamos. Y además, fijaros que algunas de estas cosas ya han pasado. Y yo preguntaba, oye, si ocurriese un impacto de estos, ¿podría ser relevante para la economía del mundo de los países de la empresa? Hombre, pues solo tenemos que ver el impacto del COVID-19 que está representando a nivel económico. A nivel de impactos geoestratégicos, yo decía, oye, ¿qué pasaría si se produjera una desaceleración económica en China, el expansionismo ruso, el terrorismo islámico, presiones sociales del norte de África, caída de los precios del petróleo, Irán finaliza su programa nuclear, Rusia y China crean una alianza, Filipinas rompe con Estados Unidos su alianza que la ha roto, Irán atacara militarmente a Arabia Saudí y el fin del Tratado de Schengen. Y yo decía, si ocurriese una cosa de estas, ¿podría tener impacto en la economía? Pues claro. Pues daros cuenta de que generalmente las empresas, cuando están en sus procesos de reflexión, nunca reflexionan sobre estos tipos de impacto. Solemos limitarnos, de alguna manera, a mirar todo aquello que puede ocurrir en nuestro país, lo que puede ocurrir en nuestro mercado y en nuestro sector. Y solo tenemos que ver que cuando ocurre cualquiera de estas cosas,
todos los planes de negocio que tenemos directamente los podemos tirar a la papelera. Cuando yo en mi empresa hago mi plan, el plan yo siempre planifico para el escenario más probable. Acordaros que le hemos llamado el escenario futurible, pero estamos preparados para el escenario más negativo. Es decir, no tenemos, porque sería imposible, no tenemos planes de acción para todos los escenarios, porque además van cambiando continuamente. Pero sí que es cierto que aunque no tengamos un plan concreto para un escenario, cuando ocurre ese escenario, nos pilla con las primeras reflexiones hechas, ya hemos reflexionado sobre eso y nos permite actuar mucho más rápido que el resto de las empresas, que el resto de nuestros competidores. Y el gran objetivo de la prospectiva estratégica es si somos capaces de crear el escenario de futuro en nuestro sector. Todos sabéis de que en cada sector siempre hay alguna empresa que es la que crea el futuro. Siempre hay empresas que son las que crean el futuro. Pues la prospectiva estratégica me debería ayudar un poco a intentar si yo soy capaz de crear ese escenario de futuro. A la prospectiva estratégica también le llamamos gestionar por anticipación. Y algunas empresas, esto ya por supuesto antes incluso del COVID-19, ya habían creado como el responsable de la oficina de futuro. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que alguien en la empresa debe dedicar una parte de su tiempo, y dependiendo de la empresa, más de alguien de alguna manera, pero alguien en la empresa tiene que dedicar una parte de su tiempo a ver lo que está ocurriendo fuera de nuestra empresa, cuáles son las tendencias y dónde se está creando el futuro. Sabéis que cada año, entre enero y febrero, ocurre de alguna manera, es el foro de Davos. Este año fue a final de enero. Al foro de Davos, en principio, van las personas, en teoría como más informadas, las personas más documentadas, y en teoría van algunas de las mentes más brillantes. Después del foro de Davos, siempre se publica un artículo muy interesante en Internet. Y uno de los apartados que se publican en Internet son los principales riesgos que hay. Repito, foro de Davos, final de enero. El primer caso de COVID-19 no diagnosticado como COVID-19 en China fue el 17 de noviembre. Y el 31 de diciembre fue el primer caso diagnosticado en China. Bien, foro de Davos, final de enero. Hacen un documento y entre los 5 principales riesgos, ni por impacto ni por probabilidad, aparecían las pandemias. Repito, en el foro de Davos. Y después se hizo un estudio más centrado en empresas y entre los 10 principales riesgos para las empresas tampoco aparecía el tema de las pandemias. Entonces, realmente, inicialmente se ha dicho, de alguna manera hemos identificado, que yo voy a dar como otra versión, de que el COVID-19 era un cisne negro. Sabéis que hay una teoría, la teoría de los cisnes negros, que es una teoría ya con una cierta antigüedad, y los cisnes negros en la economía, en el mundo de las empresas, pues tienen 3 grandes características. La primera característica es que son cosas que ocurren que son impredecibles. La segunda característica es que cuando ocurren tienen un alto impacto en la economía. Y la tercera característica, que es como mucho más sutil, es que una vez que han ocurrido, que repito que son impredecibles, buscamos argumentos para verlos hechos predecibles. Es decir, todos siempre somos profetas del pasado. Cuando ocurre algo, siempre decimos, no, si yo ya sabía que esto iba a pasar, si esto tenía que ocurrir. Como ejemplo de cisne negro, se solía poner al atentado del 11 de septiembre en Nueva York. A Estados Unidos no se le había pasado por la cabeza que en su espacio aéreo, el espacio aéreo más controlado del mundo, que se pudiesen atacar las Torres Gemelas, el Pentágono, la Casa Blanca, etc. Ahora volveremos de nuevo a esto. Aquí tenemos un pavo de Navidad. Os voy a pedir un pequeño esfuerzo y es poneros en el sitio de un pavo de Navidad. Yo os compro, os llevo a mi casa y a partir de ese momento solo hago que daros de comer. Sois los pavos más felices del mundo. Estáis encantados de haberme conocido. Viene el día de Navidad y sin previo aviso yo os corto el cuello. Para vosotros como pavos, esto es un cisne negro. No había nada en mi actitud que os hiciera predecir que os iba a cortar el cuello. Si os daba de comer, si os trataba bien. Pero para mí, cuando os corto el cuello, no es un cisne negro.
yo os he comprado para cortaros el cuello. ¿Esto qué significa? De que hay dos tipos de cisnes negros. Están los cisnes negros que son para el que los sufre, pero no para el que los provoca. El atentado del 11 de septiembre fue un cisne negro para todo el mundo menos para Al-Qaeda, y después están los cisnes negros para todo el mundo. Luego, inicialmente, en muchos sitios, de alguna manera, se ha identificado al COVID-19 como un cisne negro. Pero también es cierto de que, de alguna manera, posiblemente porque muchas personas, y es normal, porque tampoco es que sea demasiado importante, no conozcan, es que en el 2016 apareció como una teoría complementaria, en el fondo son teorías complementarias a la teoría de los cisnes negros, y eran la de los rinocerontes grises. ¿Qué nos dicen los rinocerontes grises? Los rinocerontes grises son, de alguna manera, tienen unas características y de alguna manera dices, impactos que las empresas son perfectamente conocedoras, que pueden ser de extremo riesgo, es decir, son perfectamente conocedoras de que pueden ser de extremo riesgo, pero en cambio están mirando para otro lado. Están mirando para otro lado. Y en el 2019 apareció otra teoría complementaria a la de los cisnes negros y los rinocerontes grises, que es la de los elefantes negros. Fijaros qué elefante vais a ver porque son grandes. ¿Qué características tienen los elefantes negros? Pues tienen tres características también. La primera característica es que son cosas, impactos que todos vemos, a diferencia de los cisnes negros. Todos somos conscientes del alto impacto que va a tener. Y la tercera característica es que no estamos haciendo nada. Los elefantes negros hasta ahora, vamos a ver si los tendremos que reformular, estaban vinculados a lo que hemos llamado los límites planetarios. ¿Qué quiero decir con esto? Fuimos capaces de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fuimos capaces de superar el crash del 29, como también seremos capaces de superar esta crisis. Fuimos capaces de reconstruir las Torres Gemelas, pero nunca seremos capaces de reconstruir ni los océanos, ni los casquetes polares, ni la atmósfera, ni la selva amazónica, ni la barrera de coral de Australia. Y realmente estos impactos vinculados al cambio climático, pueden ser muchísimo más devastadores que lo del COVID-19, porque a diferencia del COVID-19, los impactos del cambio climático serán estructurales, cosa que el COVID-19 no lo es. Eso significa, aunque después lo volveré a remarcar, que bajo ningún concepto podemos aparcar la agenda del cambio climático, bajo ningún concepto. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente en la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa, nunca podrás correr más que un león. El japonés responde, no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Por supuesto que el león corre más que los dos, por supuesto, pero mientras está comiendo a ti voy a coger una cierta distancia. Es decir, bajo ningún concepto nos podemos permitir el lujo de esperar que las cosas mejoren. Esto cambie. No podemos pararnos, no podemos esperar. ¿Por qué? Porque el resto del mundo no lo va a esperar. En el mejor de los casos, corriendo, vamos a estar en el mismo sitio. Y hoy también hablamos mucho de la incertidumbre, hablamos de la complejidad, como si fuera algo nuevo. Y ya el filósofo Kant, que hace muchos años que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y hablar de incertidumbre no es hablar de nada nuevo, pero en este momento estamos viviendo posiblemente, de alguna manera, el momento de más incertidumbre. Pero también una reflexión de sentido común es que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Si la agilidad era importante en las empresas, ahora se va a convertir absolutamente en una de las palancas. Y por eso también decíamos que estamos en un mundo VUCA. VUCA es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90 y durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 7 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y desde hace 3 años o de alguna manera es un término
totalmente coloquial, habitual. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que estaríamos de acuerdo de que el mundo es como el último párrafo que acabo de poner en esta diapositiva, y lo único que hemos hecho es a este mundo pues ponerle un nombre, utilizar el acrónimo VUCA. Pero este mundo VUCA, repito que todo esto que os estoy explicando era antes del COVID-19, ya habíamos considerado de que había quedado superado. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y del Instituto de Estudios Estratégicos de España, y en el Instituto de Estudios Estratégicos de España hemos creado un nuevo concepto que es la evolución del VUCA. Incluso ahora me van a publicar un artículo en la revista de Harvard sobre este nuevo concepto cada traslado. Y el VUCA lo hemos convertido en un VICAS con dos cosas al cuadrado. Repito que es la evolución del VUCA. La V continúa siendo volátil. Si os acordáis, la U de VUCA era el incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en una I del incierto en castellano. Y la otra I es inmediatez, es decir, incierto, inmediatez. ¿Qué significa inmediatez? Inmediatez significa que no hay un solo día en que no haya una noticia que pueda tener un gran impacto económico, social, etc. Los hechos ocurren sin cesar. No hay tregua, no hay tregua. La C continúa siendo complejo. Si os acordáis, había una A que era ambiguo. Ahora hay otra A más que es aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S es simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Os pongo como un ejemplo muy sencillo. En el anterior foro de Davos, no en este último, en el anterior, el presidente de China, Xi Jinping, se convierte en el principal adalid de libre comercio, China. Y el presidente del país más capitalista del mundo, Trump, se convierte en el principal adalid del proteccionismo. Y por eso incluso nos preguntamos si estamos asistiendo al final de la globalización. Y yo creo que lo del COVID-19, que lo vamos a ver después, solo va a hacer que acentuar de alguna manera pues esta duda sobre la globalización. Y simplemente voy a enumerar algunos impactos sociodemográficos. Repito que dependiendo de nuestra empresa, de nuestro sector, de nuestro país, algunos pueden ser importantes o no. Por ejemplo, el impacto demográfico. Sabéis que en el mundo se está produciendo un incremento de la esperanza de vida, eso está llevando a un incremento de la población mundial, y en cambio en ciertos sitios del mundo, fundamentalmente Europa, especialmente España, pero también en Japón, de alguna manera, y en algún país de América Latina, se está produciendo una inversión de la pirámide de edad. Aparte de que este impacto afecta a muchísimos sectores, a muchísimas industrias, tiene unas connotaciones macroeconómicas tremendas. Muy bien. Nos encontramos la hipersensibilización social. Y ahora con lo del COVID-19 incluso se va a acentuar. Un cambio de hábitos, no solo alimentarios, los vegetarianos, los veganos, el gluten, sino los cambios de hábito de cómo nos movemos, Uber, etcétera, de cómo consumimos, cómo compramos, etcétera. El cambio de modelo de familia. Hasta no hace demasiado tiempo había un modelo de familia que era un hombre y una mujer con 2 o 3 hijos. Ahora nos encontramos múltiples modelos de familia que se comportan de forma totalmente distinta. Nos encontramos con la concentración de la población en ciudades. Nos encontramos con todos los temas medioambientales, con el cambio climático. Nos encontramos con la escasez de agua. Las próximas guerras posiblemente sean por el agua. Nos encontramos las pandemias. Nos encontramos las crisis inmigratorias. La revolución de la energía. Y hace años, incluso alguno igual ya me habéis escuchado en alguna conferencia, que yo digo respecto al petróleo, que la edad del petróleo se acabará antes de que se acabe el petróleo, lo mismo que la edad de piedra se acabó antes de que se acabaran las piedras. La edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, sigue habiendo piedras.
La edad de piedra se acabó porque perdieron utilidad las piedras. Con el petróleo va a pasar exactamente lo mismo. Y también nos encontramos unos impactos tecnológicos. Y en este momento estamos asistiendo a una aceleración tecnológica. Y en este momento están coexistiendo tres grandes olas tecnológicas: la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología. Cualquiera de ellas por sí solas serían capaces de cambiar el mundo, pero siempre que hay una convergencia de tecnologías entramos en un proceso de aceleración, porque entre ellas se van retroalimentando. Cualquier avance en inteligencia artificial nos puede servir para la nanotecnología y para la biotecnología. Cualquier avance en nanotecnología nos sirve para la robótica y para la biotecnología. Y daros cuenta que hasta esta cuarta revolución que estamos, las anteriores tres revoluciones que había habido industriales, nos habíamos tenido en cada revolución, nos habíamos tenido que enfrentar a una única tecnología: la máquina de vapor, Internet, etc. Y nos tenemos que dar cuenta de que una única tecnología, el impacto que ha tenido en el mundo, en los mercados y en las empresas. Ahora nos estamos enfrentando a una serie de tecnologías que voy a enumerar, que algunas de ellas pueden ser tremendamente disruptivas y que además avanzan en paralelo, y que además entre ellas se van retroalimentando. Podemos hablar de la robótica, pero la robótica hasta no hace demasiado tiempo lo asociábamos bastante con fábricas, con trabajos físicos, pero ya hace años que de alguna manera la robótica, que en el fondo no dejan de ser los algoritmos que hay dentro, han entrado en trabajos de la oficina, etc. Y también muchas empresas que están en procesos de robotización, automatización de sus procesos. Nos encontramos las impresoras 3D, las impresoras 4D, que fabrican materiales que cambian sus características dependiendo de las condiciones ambientales. Nos encontramos los drones, nos encontramos todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imágenes, con el reconocimiento facial. Nos encontramos con todos aquellos aparatos que llevamos fuera de nuestro cuerpo, los aparatos que llevamos dentro de nuestro cuerpo. Nos encontramos con el Big Data, con la inteligencia artificial, con las interfaces humanas, es decir, todo lo que tiene que ver con la voz, los asistentes, Siri de Apple, Cortana de Microsoft, Alexa de Amazon, Duplex de Google, etc. Cada vez podemos interactuar con las máquinas sin tener ningún tipo de conocimiento técnico, y cada vez las máquinas son capaces de interactuar más con nosotros en nuestro propio vocabulario, idioma. El blockchain. Nos encontramos la realidad virtual, realidad aumentada, la computación cuántica, todo lo que tiene que ver con el auge de las comunicaciones, el 5G. Cada vez más todos los objetos están conectados a Internet. Cada vez estamos nosotros más conectados a Internet. El tema de la ciberseguridad, el tema de las redes sociales. Imaginaros todas estas tecnologías avanzando en paralelo. Y además el COVID-19 lo único que va a hacer va a ser acelerar todo el tema de impactos tecnológicos. Si ahora nos centramos un poco en el COVID-19, todas las empresas van a pasar por tres fases. Una primera fase de crisis de presión, una de estabilización y una de recuperación. Estas fases, dependiendo del sector en que estamos, dependiendo del país y dependiendo de nuestro modelo de negocio, la duración de estas fases va a ser totalmente distintas, pero todos vamos a tener que pasar por estas fases. Ahora podríamos decir que la mayoría podríamos estar en esta crisis de presión, aunque hay algunas que están en otras fases totalmente distintas. Yo estoy trabajando mucho este tema y lo primero que he hecho ha sido identificar impactos del COVID-19 a nivel impactos económicos, a nivel de impactos laborales, a nivel de impactos sociales, organizacionales, relacionales y de negocio. Pero también lo que es fundamental son los aprendizajes. Yo los aprendizajes los he dividido en 5 bloques: sociales y macroeconómicos, Europa o América Latina, cada país, es decir, España, Colombia, cada empresa y personales. De alguna manera estoy finalizando toda la reflexión que tengo sobre América Latina y sobre Colombia, que la compartiré con vosotros. Ya lo de España sí que de alguna manera lo tengo, también ya he finalizado el tema de Costa Rica y el siguiente país que estoy haciendo es Colombia. Con lo que no os voy a hacer perder el tiempo ahora en esta presentación,
de haceros referencias sobre Europa o sobre España, pero si a alguien le interesara la referencia sobre Europa o sobre España, que yo creo que algunas son absolutamente válidas para cualquier sitio, por supuesto que lo compartiré. Vamos a hablar de algunos aprendizajes sociales macroeconómicos. Deciros que simplemente lo que voy a hacer ahora es daros mi opinión, mi reflexión, con lo que bajo ningún concepto son verdades, simplemente son mis reflexiones. A nivel social macroeconómico, algunas de las reflexiones de aprendizajes es que nos hemos dado cuenta de que la salud como principal preocupación y prioridad. Los países que inicialmente pusieron delante la economía sobre la salud han tenido que rectificar. Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Brasil, aunque algunos de estos países realmente están liderados por iluminados. Pero hemos visto que la salud es la principal preocupación y prioridad. Algunas reflexiones sobre globalización. Nos hemos dado cuenta de que los problemas globales requieren de soluciones globales. Vivimos en un mundo absolutamente hiperconectado. Lo que pasa en cualquier sitio del mundo nos puede acabar afectando. También, si los gobiernos y las entidades supranacionales hubieran colaborado, si hubiera habido mucha más transparencia, el impacto habría sido mucho más limitado. Luego, de alguna manera, la necesidad de esta transparencia y colaboración. Es la primera vez que todo el planeta tiene la misma experiencia al mismo tiempo. Es decir, es una experiencia de alguna manera única. Si seguimos con globalización, deberíamos replantearnos el concepto de globalización. Y por supuesto que tenemos que diferenciar lo que es la globalización financiera y la globalización comercial. Cuando hable de empresa, haré otra referencia más a globalización. Ya podemos levantar muros, ya podemos levantar vallas, que la frontera física nos hemos dado cuenta que no sirven para nada, ni para contener este tipo de enfermedades, ni para ataques informáticos. Respecto al medio ambiente y el cambio climático, el medio ambiente y la naturaleza debe ser una prioridad en todas las administraciones. A mí, algo que me ha maravillado es en qué poco tiempo la naturaleza se ha recuperado. Lo poco que necesita la naturaleza y lo fácil que nos sería, de alguna manera, poder coexistir con el medio ambiente y con la naturaleza. Lo que antes decía, no podemos permitirnos bajo ningún concepto aparcar la problemática del cambio climático, porque los impactos del cambio climático van a ser lo que antes decía, mucho más devastadores que lo del COVID-19 y mucho más duraderos en el tiempo. A nivel de geoestrategia, China en febrero estaba perdiendo la guerra de la salud y económica y ahora aparece como el gran vencedor. La ciencia médica se convertirá en un arma geopolítica y yo estoy convencido de que China está creando su Huawei farmacéutico. China tiene una estrategia clarísima. Siguiendo con geoestrategia, Estados Unidos es un país rapidísimo y ágil creando instrumentos financieros, ya ha rescatado de alguna manera a la industria aérea, ya acaba de aprobar 500.000 millones para todo el tema de infraestructuras, etcétera, y además tiene un potentísimo sector tecnológico, con lo que Estados Unidos de alguna manera pues saldrá de esta situación. También nos podemos preguntar cuál es el papel de Rusia. Rusia, daros cuenta de que realmente está bastante callado. Rusia a nivel económico no es una gran potencia, aunque tiene el gas y el petróleo, que es un arma de negociación, pero sí que es cierto que a nivel geopolítico y geoestratégico Rusia es una primerísima potencia. Y ya antes del COVID-19, pero ahora muchísimo más, está reforzando toda su alianza con China. También, antes del COVID-19, ya estábamos cuestionando el modelo económico actual. Habíamos empezado a hablar del capitalismo consciente, del poscapitalismo con valores, del valor compartido, etcétera. Es decir, a mí me gustaría, y yo creo que tampoco nos podemos permitir el lujo, de estos temas que eran importantes antes del COVID-19, yo creo que deberían seguir siendo importantes después del COVID-19. Esto no es una crisis financiera, sino es una crisis de economía real. La salida financiera será en V. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de cada país, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, van a generar todo el dinero que sea necesario
para que la crisis de economía real no contagie a el mundo financiero, que es imprescindible en este momento. Se va a producir una recuperación asimétrica por regiones, países y sectores. Por ejemplo, Asia ha empezado a salir, en Europa, Alemania, Austria, Holanda y los países nórdicos han empezado a salir, Gran Bretaña, Francia, España, Italia, seguimos en el pozo, es decir, el pozo, y de alguna manera mi impresión es que Latinoamérica todavía no le ha llegado lo peor. Con lo que, de alguna manera, América Latina yo creo que se recuperará más tarde, aunque cada país es totalmente distinto. Es decir, y cada sector va a ser distinto. No tiene nada que ver, de alguna manera, la industria con el turismo, con el mundo de los servicios, el sector financiero, asegurador, etcétera. A nivel de economía, se va a producir una aceleración del final del dinero físico, cosa que en China ya hace años, que de alguna manera que ya ha pasado, pero es que en China hace años que incluso ya ha desaparecido casi todo el tema de tarjetas. A nivel de economía también nos hemos dado cuenta de que no todo debe ser rentabilidad inmediata. Y lo que hoy es una pandemia de salud, mañana podría ser una ciberpandemia. Y también con unas connotaciones macroeconómicas tremendas. Afortunadamente igual no causaría muertes, pero imaginaros de alguna manera que colapsar todos los sistemas de Internet, poder colapsar al sistema financiero, poder colapsar toda la economía, el impacto que tendría. A nivel de política, he podido apreciar la improvisación política frente al liderazgo empresarial. Como suele pasar muchísimas veces, los políticos no suelen estar a la altura. Y en cambio, el mundo empresarial ha estado bastante más a la altura que el mundo político. Una vez superada esta situación, podría representar la caída de varios gobiernos. Es más, yo creo que debería representar la caída de varios gobiernos. Yo creo que hay gobiernos que son bastante responsables de muchas muertes. A nivel social, se ha producido un cambio de hábitos, de alguna manera, tanto sociales como individuales. El distanciamiento social, hemos visto cómo se potencia toda la economía de plataformas, Netflix y compañía, y todo el incremento de servicios online. Ha puesto en valor a las personas mayores, pero ha abierto un dilema ético que yo la verdad no sé qué consecuencias puede tener. Desconozco en cada país lo que ha pasado concretamente, aunque repito que lo estoy estudiando ahora para Colombia, pero aquí, por ejemplo, en España, como debido al colapso sanitario, se priorizó atender a los jóvenes, a las personas de una cierta edad. Mira, a las personas de una cierta edad ya no se les ingresaba en hospitales y, por supuesto, que mucho menos en las unidades de cuidado intensivo. Luego, en esta situación, hemos priorizado por edad. ¿Quién nos dice, simplemente es una reflexión que yo hago, quién nos dice que en cualquier otro momento el criterio de priorización podría ser estatus económico, podría ser por género, podría ser por raza, etcétera? Yo creo que hemos abierto un dilema ético complicado. A nivel social también nos podemos preguntar sobre el papel de las redes sociales. Yo creo que sin las redes sociales, sin Netflix y compañía, a los gobiernos les habría costado muchísimo más tenernos confinados. Antes del COVID-19 nos creíamos dioses, nos creíamos los amos del planeta, hemos despreciado absolutamente todo, y esto es una cura de humildad. También hemos apreciado el miedo como efecto multiplicador de la crisis. A nivel, repito, de Europa, América Latina, a alguien se le interesa saber llegar, y a nivel de país, cuando tenga lo de Colombia, también os lo haré llegar. Y si a alguien le interesa lo de España, yo os hago llegar. Vamos a bajar impactos a nivel de empresa. El teletrabajo. Nos hemos dado cuenta de que no es un tema de edad, sino de voluntad. Hasta el COVID-19, que muchas empresas creían que solo podían teletrabajar los millennials. Y hemos visto que de alguna manera todo el mundo ha sido capaz de adaptarse. El teletrabajo no es solo trasladar la oficina a tu casa, sino es una forma distinta de trabajar. Hemos visto que funciona. Y también puede tener impactos negativos emocionales y psicológicos en ciertas personas. Necesita nuevos liderazgos basados en la confianza y menos en el control. Lo de menos reuniones lo pongo entre interrogantes. La verdad es que yo creo que están produciendo muchas. Igual es por la novedad. Pero sí que es cierto que son mucho más puntuales y mucho más productivas.
Un ejemplo sería, yo estoy de alguna manera dando muchas conferencias, cuando das una conferencia presencial es difícil de alguna manera empezar a la hora, y cuando estás haciendo un webinar de estos, pues es mega puntual. Los viajes de negocio van a reducirse, luego esto va a ser bueno para el medio ambiente. Y hemos visto que la distancia no es una barrera, al contrario. A nivel de estrategia de las empresas, nos hemos dado cuenta de la fragilidad de los planes de negocio. Debemos diferenciar planes de negocio de estrategia. Vamos a ver, la mayoría de empresas, si tenían un plan concreto, un presupuesto para el 2020-2021, directamente lo que pueden hacer es tirarlo a la papelera. Igual no tiene más mínimo sentido el reformularlo. Y por eso tiene que haber un cambio en la mirada estratégica. Ya nos hemos dado cuenta de que la proyectiva no es suficiente y la prospectiva, que antes he comentado, pues debería ser imprescindible. Cuando hablamos de planificación estratégica, yo siempre digo que las empresas necesitan menos planificación y en cambio necesitan más estrategia. La estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren. La planificación me ayuda a que sea puntual, pero no me sirve de nada que sea puntual si vamos a la estación equivocada. Eso significa de que las empresas, los comités ejecutivos, deberían dedicar más tiempo a la reflexión estratégica. Es imprescindible desarrollar la adaptabilidad y la anticipación. Es imprescindible tener mapas de riesgos y gestionarlos, y la importancia de los planes de contingencia. Si seguimos con la empresa, algunos de los retos que habían y que ahora se van a acelerar es la transformación digital, es imprescindible. Pero que también nos quede claro de que la transformación digital fundamentalmente es un cambio cultural. La ciberseguridad como gran riesgo, la extrema vulnerabilidad de las empresas de alguna manera a todos los ataques ciber. Tenemos que simplificar los procesos, tenemos que hacerlos ágiles, tenemos que quitar burocracia, tenemos que hacer organizaciones mucho más ligeras. Necesitamos un nuevo liderazgo empresarial basado más allá del cortoplacismo. Y las empresas no pueden vivir tan al día. Hay que vigilar el endeudamiento. Y además, las empresas tienen una cierta obligación, y es dar una cierta seguridad a los trabajadores en estas situaciones. Si continuamos con los retos, que esto tiene algo que ver con lo que antes decía, antes del COVID-19 estábamos hablando muchísimo de economía circular, estábamos hablando del triple balance de una empresa, personas, planeta y rentabilidad, beneficios, y yo creo que de alguna manera tampoco no lo podemos de alguna manera aparcar. Yo siempre digo que el objetivo de una empresa no es la rentabilidad, sino la rentabilidad económica de calidad. Es decir, de calidad significa que uno sea una rentabilidad sostenible en el tiempo. Centrándonos en la empresa, habíamos muchas veces deslocalizado muchas tareas por los costes, porque la mano de obra era mucho más barata, y las empresas nos tenemos que replantear si localizamos algún tipo de actividad. Y sobre todo, cómo podemos asegurar nuestra cadena de aprovisionamiento. Si continuamos con los retos de las empresas, de alguna manera nos hemos dado cuenta que debería existir una preocupación por la salud de los empleados y también la necesidad de comunicar con transparencia. De alguna manera tenemos que hacer absolutamente partícipes a toda la organización de los escenarios en los que movemos. Respecto a los mercados, yo creo que se va a producir a corto un auge de low cost para adaptarnos a una sociedad de modo austero y de ahorro. Dependiendo del sector, yo me plantearía una especie de Black Friday largo para poder dar salida a los stocks y sobre todo para animar a la demanda, porque la demanda va a salir bastante alicaída. Se va a producir un gran impulso de todo lo que tenga que ver con la compra online. Y a nivel de aprendizajes personales, ¿qué hemos aprendido? Que sin salud nada es importante, que sin la salud nada es importante. Una corresponsabilidad. Nos confinamos no solo para no contagiarnos nosotros, sino para no contagiar a otros. También nos hemos dado cuenta de que la solidaridad es buena y necesaria, pero no podemos perder la cultura del esfuerzo. ¿Qué más hemos aprendido? Pues oye, a valorar las cosas pequeñas, a salir a cenar, con los amigos, y hemos descubierto el gran desconocido, el tiempo. La importancia de las redes sociales, tanto para lo bueno como para lo malo. Y hemos aprendido también a gestionar los miedos. ¿Qué más hemos aprendido?
que la tecnología no sustituirá la relación personal. Será un complemento perfecto, pero no la sustituirá. ¿Qué nos deberíamos cuestionar? Oye, una vez que haya pasado el confinamiento, una vez que hayamos salido de esta situación, ¿vamos a tener en cuenta a la hora de comprar, a la hora de consumir, a las empresas que han tenido un comportamiento mucho más responsable? ¿Vamos de alguna manera a premiar, a reconocer a este tipo de empresas? Va a haber, o de alguna manera debería haber un cambio de hábitos en alimentación y ejercicios físicos, nuevos hábitos de vida en familia. Y yo me pregunto si va a tener consecuencias duraderas sobre cómo nos relacionamos con terceros, los saludos, los abrazos, etcétera. ¿Cómo consumiremos? Pues deberíamos aprovechar para consumir de manera más consciente productos de proximidad de aquellas empresas responsables. También deberíamos, de alguna manera, empezar a valorar lo que llamamos el propósito de las marcas. Es decir, estas marcas, estas empresas que transmiten. Se reducirán los viajes a destinos más lejanos, luego va a haber un aumento del turismo nacional. Y durante un tiempo se van a dejar de comprar ciertos productos como coches nuevos, viviendas, etcétera, pero en cambio se puede producir el incremento de autos de segunda mano, usados, precisamente para minimizar los riesgos que puede tener el transporte público. Dos mensajes para finales esta parte. Oye, céntrate en las cosas que dependan de ti, es decir, no le des demasiado vueltas a otras cosas que no dependen de ti. Lo importante es que cada uno de nosotros nos centremos en aquellas cosas que dependen de nosotros. Y este realmente es un momento único para reflexionar y para aprender. Una vez que hemos, de alguna manera, estos aprendizajes, también esto nos debería llevar a qué debemos cambiar en nuestra empresa, que ahora voy a hablar un poco más. Una vez hechas estas reflexiones previas, ¿cuáles son las tendencias que van a transformar nuestra industria, nuestro sector? ¿Cómo podemos prepararnos para futuros impactos desestabilizadores? Y cómo somos capaces de pensar en escenario futuro. Si esto yo lo aterrizo mucho más para la empresa, ahora voy a compartir con vosotros lo que podría ser pues una especie como de hoja de ruta. Yo creo que esa hoja de ruta son una serie de pasos y yo creo que la primera reflexión que deberíamos hacer es dónde creemos que va nuestro sector y nuestro ecosistema. ¿Dónde creemos que va? ¿Cuáles creemos que van a ser los principales insights? ¿Qué podemos aprender de otras empresas, de otros sectores, de otros mundos? ¿Cómo visualizamos nuestra empresa en el 2020, 2021, a 5 y a 10 años? He puesto 2020-2021 porque para muchas empresas todavía va a ser una época de shock, con lo que vamos a necesitar la lupa. Pero también en paralelo yo creo que es muy importante pensar a 5 y a 10 años. Sé que a 5 y a 10 años es como tener una bola de cristal. Pero sí que es cierto que cuando yo visualizo mi empresa o yo visualizo mi sector a muy corto plazo, me da la sensación de que nada cambia. Cuando nosotros intentamos abrir la mente y visualizar a más largo plazo, vamos a identificar riesgos y sobre todo oportunidades. Respecto a las líneas de negocio que tenemos en nuestra empresa, a los productos y servicios, yo creo que toda empresa debería hacerse 4 preguntas. ¿Qué deberíamos abandonar? Es decir, ¿qué deberíamos dejar de hacer? ¿Qué deberíamos mantener? ¿Qué deberíamos potenciar? ¿Y qué deberíamos incorporar? A las empresas nos encanta incorporar productos, nos encanta incorporar líneas de negocio y en cambio nos cuesta mucho abandonar. Y por eso muchas empresas no se diversifican, sino se dispersan. Y por eso, y más en estas situaciones, es muy importante tener foco. Después lo que deberíamos hacer es, una vez que hemos identificado, oye, ¿qué competencias, qué recursos necesita nuestra empresa para enfrentarse a todos estos retos y definir un plan de acción de SOC que podría ser 2020-2021 y a medio y largo plazo? Ya estoy finalizando porque algunas conclusiones podrían ser, oye, para mí el COVID-19 no es un cisne negro, sino un rinoceronte gris. Han habido 3 distintas reacciones a nivel global y geográfico: la disciplina asiática, la descoordinación europea y el darwinismo americano. Y esto va a ser un acelerador del cambio de liderazgo a nivel mundial a favor de China. Debemos ver al COVID-19 como un gran desastre, que lo es, pero también como una gran lección, un aviso de que estamos poniendo en riesgo nuestro modelo de vida y la supervivencia. Pero a mí lo que me da miedo es que una vez que lo superemos,
los idiotas crean de que somos invencibles. Y también me da mucho miedo que cuanto más oigo hablar de que nada volverá a ser igual, todo acabe volviendo a ser igual. Luego, realmente de esta situación que estamos pasando, debería haber algunos aprendizajes y algunos cambios. Porque cuando yo trabajo con una empresa, y repito que esto mucho antes del COVID-19, mi objetivo no es decir lo que tienes que hacer para enfrentarte a una situación concreta. No. Mi objetivo es decir, oye, ¿cómo nos dotamos de herramientas y de experiencias que nos faciliten enfrentarnos a cualquier tipo de situación? El objetivo es realmente desarrollar a la organización para que sea capaz de enfrentarse a cualquier reto desconocido que se pueda enfrentar en cualquier momento. ¿Cómo ha de ser una empresa post-COVID-19? Esto también era válido para las empresas antes del COVID-19. Pues yo lo he definido como una empresa SAR. Pero como a mí me gusta mucho utilizar las fórmulas, yo digo, ha de ser una empresa S elevado a la cuarta, A elevado a la tercera y R elevado a la tercera. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las S? Una empresa tiene que ser saludable, es decir, no tóxica. Una empresa tiene que tener afán de superación. Una empresa tiene que ser solidaria y tiene que ser sostenible. Si nos vamos a la A, tiene que ser ágil, tiene que ser adaptable, con capacidad de adaptación a los cambios y, sobre todo, capacidad de anticiparnos a las cosas. Y si nos vamos a la R, ha de ser una empresa rápida, rentable y redundante. Porque a medio y largo plazo, las empresas que van a tener éxito no son las que mejor aguanten de alguna manera esta crisis, sino las que sepan aprovechar mejor las oportunidades que se van a generar y las que mejor sean capaces de adaptarse al nuevo paradigma de normalidad. Hoy, muy jóvenes, si no os acordaréis, pero en 1964 existía un presidente que en la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, sí, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y Khrushchev le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema, utilizara la primera carta, y cuando tuviese otro problema, utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto, Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Oye, y esto se solucionó, esto lo hacen todos los políticos. Siempre es como la herencia recibida, si llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev se acordó del consejo y dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esa segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, el entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Porque cuando hablamos de estrategia, muchas empresas cuando hacen un plan estratégico creen que es como la danza de la lluvia. Es decir, porque por escribir un documento con un plan estratégico se va a ejecutar. Y lo que antes os decía, y que las empresas necesitan menos planificación y más estrategia. Porque realmente hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si es sobre el futuro. Y todos somos profetas del pasado. Y de cuando en cuando es imprescindible cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y muchas veces no sabemos dónde vamos. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más rápido vaya, más me estoy alejando de mi destino. Por lo que de alguna manera, de cuando en cuando, una empresa tiene que parar a reflexionar. Y además no nos olvidemos de que si una organización está orientada hacia la dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficiente. Si estamos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba, con lo que cuidado con la productividad. Y ya, pues finalizando, un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia de Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que te fuiste y creo que tú ni yo no merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía.
El Xiaomi enfadado le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja: a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Lo que nunca podemos perder es la dignidad, nunca. Porque no podemos evitar lo que está pasando, nosotros no podemos evitar el COVID, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos. Porque ante las situaciones complicadas como es esta, están los que lloran y los que salen a vender pañuelos a los que lloran. Y esto es un tema de actitud. Luego ya, después de mis reflexiones y un poco del rollo que os he pegado, ahora yo, de alguna manera, el mensaje es: oye, ¿y ahora tú qué vas a hacer en tu empresa? Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención. Es decir, espero que al otro lado de la pantalla todavía haya alguien. Y ahora absolutamente pues me pongo a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno, preguntas, comentarios, etc. ¿Sí? Señor Marcos, muchísimas gracias. Damos la opción y oportunidad para que nuestros asistentes hagan preguntas. Muy bien. Excelente presentación, muchísimas gracias por su conocimiento y tiempo. La señora María, el señor Eder, excelente presentación. El señor Rafael Barón pregunta: ¿qué has pensado? ¿Qué has pensado sobre los emprendimientos? Bueno, es decir, vamos a ver, vamos a ver, el mundo después del COVID-19, es decir, el COVID-19 yo creo que va a ser más un acelerador que un transformador. Es decir, muchos de los retos que habían en el mundo, es decir, van a continuar siendo exactamente igual de válidos. El COVID-19 lo que yo creo que nos debería enseñarnos es a enfrentarnos a ellos de una forma mucho más consciente y reflexionar a las empresas. El emprendimiento, es decir, vamos a ver, al final el emprendimiento nunca tiene ninguna garantía de triunfar. Ahora posiblemente durante un tiempo a nivel económico pues puede ser como más difícil conseguir financiamiento para ciertos proyectos, pero yo animaría a toda persona a ser emprendedor. Yo la verdad es que en un momento decidí ser emprendedor cuando esta palabra ni existía. Yo dejé un trabajo seguro, un trabajo bien pagado y sin tener ningún respaldo, de alguna manera ningún respaldo económico detrás, decidí crear mi propia empresa. Y la verdad es que yo creo que es un proyecto absolutamente ilusionante, con lo que yo animaría a cualquier persona que quiera ser emprendedor, yo la animaría, y también decir a cualquier persona que quiera ser emprendedor que yo estoy a su disposición para poder comentar cualquier tema y simplemente trasladarle mi experiencia como emprendedor. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos a la señora Liliana, sobre la asistencia. Creo que ha sido una de las mejores que he tenido en esta semana. Gracias por el tiempo. Nos pregunta el señor Alexander: ¿cuándo tendrías el análisis de Colombia disponible? No he oído la pregunta, ¿Cuándo tendrías el análisis de Colombia disponible? El análisis de Colombia yo calculo tenerlo a final de la semana que viene. Y lo que antes decía, que si a alguien después le interesa, es decir, particularmente la parte de Europa y de España, yo se la enviaría también particularmente por mail. Pero no he querido compartir cosas tampoco para no aburrir a las personas con temas que se pueden ver lejanos, aunque algunas de las reflexiones son absolutamente válidas. Perfecto. También nosotros pues queremos completar, nosotros enviaremos la presentación junto con el link de la grabación del webinar. Aquí veo, es decir, si me disculpas, aquí veo una pregunta. Claro que sí. ¿A qué te refieres con que una empresa sea redundante? Vamos a ver, voy a hacer una reflexión. Es decir, las empresas hemos caído un poco en la esclavitud de la eficiencia. Hemos, de alguna manera, al final, intentar reducir todos los costes al mínimo.
Pero yo pregunto, vamos a ver, un avión. En un avión hay una serie de equipos, si solo hubiese uno y el avión para volar necesitara de ese uno, nadie se montaría en un avión creyendo que si falla una pieza el avión se vaya a caer. Un avión tiene partes del avión son redundantes, es decir, existe más de una pieza para que si se produce un fallo el avión no caiga. Un hospital no se puede permitir el lujo de tener solo una compañía eléctrica, por lo que tenemos que tener otra compañía eléctrica, un grupo de electrógeno, etcétera. Es decir, es importante identificar en una empresa aquellos recursos en los que tenemos una dependencia vital para funcionar y que si nos fallara, nuestra empresa dejaría de funcionar, dejaría de respirar. A esto me refiero con redundante. Perfecto, señor Marcos. Nos pregunta María Clelia, ¿por qué piensa que América Latina se demorará más en superar la crisis? Es que no oigo bien, ¿eh? No oigo bien las preguntas, ¿eh? Nos pregunta María Clelia, ¿por qué piensa que América Latina se demorará más en superar la crisis? A ver, yo creo que cada país va a ser distinto. Es decir, ahora, pero que bueno, que no lo sabemos, es decir, el tiempo va a decir, por ahora hay muchísimos menos casos que de alguna manera en Europa, muchísimos menos. Y realmente esto es decir, una suerte, ¿no? Pero realmente, es decir, como en África también hay muy pocos casos. En África hay muy pocos casos, ¿eh? Y puede ser, de alguna manera, que sea también, hay un factor muy importante en el COVID-19 que es la edad. Cuanto más joven es la población, menos afecta de manera grave. También otro factor que parece que es importante es la temperatura, ¿no? Pero cuando digo que puede llegar más tarde, es que como se ha iniciado más tarde, de alguna manera, pues puede llegar más tarde. Pero ya, lo vamos a ver entre las próximas 2 semanas. Y realmente, ojalá que no, porque además yo tengo unas ganas tremendas de volver a visitaros, ¿eh? Señor Marcos, nos pregunta Nidia, ¿cómo podemos influir positivamente en los niños y niñas en este escenario? Hombre, vamos a ver, yo creo, a ver, es decir, aquí de alguna manera, desafortunadamente, en Europa y en España, pasamos, ahora afortunadamente hace años, pasamos una guerra civil. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño, es decir, nuestros padres siempre nos decían, vosotros no habéis pasado una guerra. Eso significaba de que nosotros no valorábamos el poder comer, el poder tener ciertas cosas. Yo creo que de alguna manera ahora diremos, es decir, en el futuro diremos, tú no has pasado una pandemia, ¿eh? Esto significa de que yo creo que para nuestros hijos pequeños, es muy importante que sepan apreciar y que de alguna manera se den cuenta de que antes del COVID-19 éramos tremendamente felices. Estábamos descontentos, pero en cambio éramos tremendamente felices, porque por desgracia solo valoramos lo que perdemos. Yo creo que de alguna manera una reflexión para compartir con los hijos pequeños es que sepan valorar todo lo que tienen y que sepan valorar todo lo bueno de la vida. Perfecto. Nos pregunta el señor Miguel, ¿qué metodología recomendaría para hacer prospectiva para la empresa? ¿Algún libro que recomiende? Sí, sí, hay una metodología que incluso, si le interesa a Miguel, si me envía un mail, yo le enviaré, es decir, metodología, le enviaré libros, incluso le enviaré algún ejemplo concreto de trabajo de prospectiva estratégica. Porque es un tema realmente apasionante, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que, es decir, si le interesa, yo le enviaré cosas concretas para que pueda, de alguna manera, pues aplicarlo. Perfecto. Señor Marcos, nos pregunta el señor Oscar, ¿la crisis del COVID ha desvelado la disparidad entre el desarrollo empresarial y las instituciones estatales, especialmente en el área de la salud? ¿Cómo visualiza esta relación después de esta crisis? A ver, esto de nuevo volveremos que en cada país esto es distinto, pero yo creo que de alguna manera, es decir voy a decir de mi experiencia, yo creo que en el mundo se ha abierto
un debate importantísimo que tampoco sé dónde nos va a llevar, y es el debate salud y seguridad versus libertad y privacidad. Y en este momento, hoy, domina el debate la salud y la seguridad. Luego, existe un riesgo de que los gobiernos, de alguna manera, nos quieran controlar muchísimo más, aprovechando el tema aparentemente de nuestra salud y de nuestra seguridad. Hay otro debate muy importante y es salud pública, salud privada. Otro debate muy importante, ¿no? Lo que se va a producir a corto, yo creo, es que se van a incrementar las inversiones en salud, ¿no? Pero también nos damos cuenta, y los países deberían darse cuenta, de que la salud es algo absolutamente imprescindible. Luego deberíamos, de alguna manera, desarrollar la salud pública en los países. Entonces, para mí debería ser una prioridad total. Como otra prioridad total de los países, debería ser el tema de I+D e innovación. Pero cuando yo digo que debería ser una prioridad, todos los países dicen que lo son, pero después las inversiones cada vez se van, de alguna manera, recortando. Y realmente, y ahora no me refiero de alguna manera porque bajo ningún concepto me atrevería a opinar de los políticos de Colombia, es decir, no me toca, pero sí que me atrevo a opinar de los políticos de España en general, ¿no? Y realmente estamos en manos de unos políticos inconscientes, muy incompetentes e iluminados. Realmente en el mundo, y repito que no me refiero a Colombia porque tampoco me atrevo, pero realmente en este momento hay una falta de liderazgo en el mundo. Señor Marcos, la siguiente pregunta es del señor Leonardo. ¿Cuánto tiempo cree que tienen Estados Unidos para ser superado por China como la primera potencia mundial? Vamos a ver. Yo me dedico mucho también a los temas de geoestrategia, geopolítica y tal, y doy seminarios sobre esto. Entonces, vamos a ver. Hago una reflexión, y es que el mundo último que habíamos conocido, y los que somos más mayores, pues algo vivimos, el mundo durante un tiempo fue un mundo bipolar. Es decir, el mundo, cuando digo bipolar, que durante muchos años en el mundo hubieron dos potencias que dominaron el mundo, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Este mundo, de alguna manera, es lo que se llaman equilibrios. Hay un momento que cuando se descompone la Unión Soviética, solo queda en el mundo un único líder, que es Estados Unidos. Y a esto se le llama, a nivel de geoestrategia, la Pax Americana. Esto ha durado mucho tiempo. Ahora en el mundo existen como tres grandes jugadores a nivel geopolítico, tres grandes jugadores globales y dos jugadores muy importantes locales. Los tres jugadores globales muy importantes son, a nivel geoestratégico, Estados Unidos, Rusia y China. Y a nivel local, dos jugadores importantes son Turquía e Irán, pero son locales. Pero a nivel económico, hoy por hoy hay como tres grandes potencias. Bueno, cuatro, pero pasa que Japón es un poco un caso aparte. Pero las tres potencias a nivel económico hoy son Estados Unidos, la Unión Europea y China. Realmente ya había una previsión de que China pasara dentro de unos 3-4 años, de alguna manera, Estados Unidos a nivel económico. Yo creo que esto se va a producir antes, debido al COVID-19. Pero Estados Unidos, durante bastantes años, va a seguir siendo un gran líder. Luego, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un equilibrio entre China y Estados Unidos. Pero a nivel económico, macroeconómico, China pasará a Estados Unidos. Si a alguien le interesa, hay un documento muy interesante en Internet que se llama Made in China 2025, aunque es la estrategia de China hasta el 2045. Sobre todo a nivel tecnológico, en las 10 tecnologías en que China quiere ser líder mundial, la computación cuántica, la inteligencia artificial, etcétera.
Luego, China tiene absolutamente un plan, tanto a nivel económico, como geoestratégico, como tecnológico, para ser el líder mundial. Muchísimas gracias. Las dos últimas preguntas, señor Héctor Arenas. Para los empleados que trabajamos en el sector financiero y que estamos haciendo teletrabajo, ¿cómo hacer para generar confianza en los clientes, los cuales, dada la situación, están reacios a tomar productos financieros, sumada a la desconfianza de los fraudes electrónicos? Bueno, vamos a ver, el sector financiero, es un actor absolutamente necesario, no es un mal necesario, es un actor necesario para la economía. Lo que también sí que es cierto de que una vez superemos esta situación en la que estamos, vamos a ver cómo se han comportado las diferentes entidades financieras. Pero es un actor necesario, es decir, es absolutamente un actor necesario. Pero desconozco de alguna manera con detalle cómo se comportan algunas entidades financieras aquí en Colombia, pero realmente en España, realmente yo diría que deberían estar mucho más cerca del cliente. Es decir, por supuesto que mucha gente no se va a atrever a hacer transacciones a nivel electrónico, aunque yo creo que cada vez esto, de alguna manera, el riesgo es mucho menor, ¿no? Pero sobre todo yo creo que para ganarse la confianza de los clientes, lo que debe hacer el sector financiero es estar cerca de los clientes. Es decir, y por supuesto que todavía tenemos una parte de la población que será reacia a utilizar algunos mecanismos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se irá solucionando y que el COVID-19 va a tener un efecto acelerador sobre el uso de estas plataformas. Perfecto, señor Marcos. La última pregunta tenemos, considerando que China quiere ser el líder mundial, ¿cree que el COVID-19 puede haber comenzado como parte de ese plan y que se le salió de las manos? A ver, hay como muchas teorías conspiratorias. Hay teorías conspiratorias. Cuando apareció el COVID-19, y de alguna manera inicialmente circuló muchísimo la teoría de que era, de alguna manera, se había creado de forma artificial en el laboratorio, de alguna manera, de cuarto nivel de Wuhan, y que era una manera que tenía China de poder acelerar este sorpaso económico, ¿no? Después también han salido teorías de que este virus fue llevado por Estados Unidos a Wuhan. Los expertos, y yo hoy me voy a basar en eso, los virólogos expertos dicen que es un virus demasiado complejo para poder haber sido creado artificialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que realmente aparentemente la gran ganadora de esto puede ser China, pues da pábulo de alguna manera pues a este tema de conspiratorio, ¿no? Pero aparentemente, y según los expertos virólogos, es demasiado complejo para haber podido ser creado. Lo que a China le tenemos que echar en cara es que estuviera ocultando durante más de un mes la pandemia. Es decir, si China hubiera sido mucho más transparente, hubieran muerto, nos habríamos ahorrado miles de muertes, miles, y posiblemente casi todos los países hubiéramos salido de esta situación en la que estamos. Bueno, muchísimas gracias. Doy la palabra a Mónica. Moni. Entonces, vuelvo y digo a Marcos, muchísimas gracias. Acción, excelente conferencia, grandes reflexiones y enseñanzas. Estuvimos más de 150 personas conectadas, muy interesadas. Mil y mil gracias. Para nosotros muy bien. Excelente. Esperamos verlo a tener aquí en APD, Marcos, y ya no sea virtualmente, sino es real, esperamos que sea presencialmente, Marcos. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí. A que nos sigan acompañando en los demás eventos. Sí, Marco, cuéntanos. Muchísimas gracias y bueno, a vuestra disposición. Ha sido un placer compartir este rato. Bueno, muchas gracias, Marco. Entonces, tenemos una forma
información muy importante, el rol de compras en miras a la reactivación, el 29 de abril con ESADE. Tenemos otro programa que es generación de valor y eventos, vigilancia estratégica al servicio de las soluciones para el COVID-19. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Muy bien, venga, gracias, hasta luego, hasta luego. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho, cuidaros mucho. Gracias. Vale. Estaremos enviando las memorias a los correos junto con el link del webinar. Muy bien, gracias. Que estén muy bien, hasta luego.